control de los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica se dividen en dos grupos. Por un lado están aquellos que podemos modificar, como es el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo y la dislipemia, y aquellos que no podemos modificar, como es la edad, a mayor edad más riesgo, como es el sexo, más riesgo en hombres y en mujeres posmenopáusicas, o el hecho de tener un antecedente familiar de primer grado que ha tenido un evento cardiovascular, siendo mujer antes de los 65 años o siendo hombre antes de los 55. En este seminario les vamos a desarrollar un poquito el manejo farmacológico terapéutico de dos de todos estos factores, como son el tabaquismo y la dislipemia. El tabaquismo en sí, ustedes se van a encontrar con que en la atención primaria es sumamente frecuente y es muy difícil de controlar, por eso me parece interesante que hablemos un poquito sobre las opciones terapéuticas farmacológicas con las que contamos para controlarlo, porque el impacto que uno puede generar no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel de las múltiples complicaciones que ya conocen que se asocian al tabaquismo, esto hace que tenga especial importancia. Dentro de la gran cantidad de beneficios que se obtienen por dejar de fumar, ustedes van a ver que desde los primeros 20 minutos se hacen evidentes y a los 15 años ya podemos estar hablando de que equipara el riesgo de ACV y de enfermedad coronaria con un paciente que nunca fumó, y alrededor de los 20 años estamos hablando de que el riesgo global de las enfermedades asociadas al tabaquismo se equipara con el no tabaquista. O sea, si bien va sumando beneficios desde los primeros 20 minutos, va a llevar hasta 20 años en poder reducir absolutamente el riesgo de complicaciones asociadas al tabaco. Dentro de lo que es la evaluación inicial de un paciente tabaquista es muy importante determinar dos cosas. Primero, calcular la carga tabáquica, o sea, estandarizar cuánto es lo que este paciente ha fumado en su vida, multiplicando un paquete por cada uno de los años que fumó, un paquete de 20, por los años que este paciente fumó. Y por otro lado, determinar qué grado de dependencia tiene la nicotina. No va a considerar que un paciente tiene una alta dependencia cuando está fumando más de 20 cigarrillos por día o cuando enciende un cigarrillo antes de los 30 minutos desde que el paciente se levantó. Por lo tanto, poder tener una buena aproximación de qué paciente tenemos enfrente nos va a permitir objetivar de cierta manera qué tratamiento podemos ofrecerle. El tratamiento farmacológico con el que contamos actualmente, estas recomendaciones, yo les puse ahí la cita como para que lo puedan leer en el caso que ustedes quieran accederlo. En realidad, la información que yo les comparto en este seminario tiene la cita bibliográfica abajo para que ustedes puedan tener acceso. Ustedes van a ver que el tratamiento farmacológico tiene su beneficio porque va a aumentar en 2 y 3 veces la posibilidad de que ese paciente tenga éxito, pero siempre y cuando va a tener que formar parte de una intervención global en donde va a intervenir no solo en los fármacos, sino tener un cierto acompañamiento, una cierta contención desde la parte sanitaria y sobre todo convicción propia. Si este paciente no tiene una real convicción de que quiere dejar de fumar, lo más probable es que por más fármacos que utilicemos no tengamos éxito. Las opciones farmacológicas con las que disponemos son tres. Por un lado está la terapia de reemplazo nicotínico, por otro lado está el bupropión y por otro lado está la vareniclina. Van a ver que la terapia de reemplazo nicotínico utiliza nicotina como principio activo. La nicotina va a tratar de sensibilizar los receptores colinérgicos nicotínicos del sistema nervioso central y así va a controlar los síntomas de la abstinencia. Las opciones con las que contamos son los parches, los chicles, los comprimidos y el spray nasal. Sí, los parches de nicotina son de venta libre, se indican desde el día D. Día D se considera el punto en donde el paciente define que ese día no fuma más. No sirve que baje la cantidad de cigarrillos que fuma por día,
En lo que es factor de riesgo en sí para todas las patologías, no tiene que fumar. Obviamente es mejor que fume dos a que fume un atado, pero lo ideal es que la supresión del cigarrillo sea completa para que la tasa de éxito y los beneficios sean realmente notorios. Ustedes van a ver que se determina cuando el paciente deja de fumar, ese día empieza con los parches de nicotina. Son parches que se van a aplicar directamente sobre la piel, se van a dejar por 24 horas y eso se puede repetir durante unas 8 semanas. Los efectos adversos suelen ser bastante bien tolerados, puede dar algo de alteraciones del sueño, puede generar algo de reacciones cutáneas leves que suelen mejorar con un poquito de aplicación de corticoide local, que son pocas las veces, pero que en el caso de que la reacción cutánea sea significativa, puede llevar a la suspensión de la aplicación y optar por otra opción. Estas son las opciones disponibles actualmente en Argentina. Les compartí los precios como para que tengan más o menos una noción de lo que están saliendo el día de hoy. Esto es actualizado a marzo del 23. Son parches de distinto tamaño, por lo tanto de distinta concentración de nicotina y que ustedes van a ver que van a ir variando la dosificación en función de las semanas que pasan desde que se suspendió el consumo. Los chicles de nicotina son de venta libre también, vienen de 2 y 4 miligramos de nicotina. Se indican también desde el día que uno determinó que va a dejar de fumar, va a ser un chicle cada 1 o cada 2 horas, no más de un chicle de 2 miligramos por hora. Esto lo puede repetir hasta por 6 semanas. Lo que se le indica al paciente es que lo tiene que masticar despacio, que va a sentir un sabor como picante, que va a tener que dejarlo acumulado en el carrillo y que lo va a ir repitiendo de a poquito hasta que desaparece el sabor. Cuando uno consume los chicles, tiene que tratar de evitar alimentos y bebidas ácidas por lo menos 15 minutos antes y durante el uso. Los efectos adversos son propios de un paciente que mastica. En sí, eructos, puede dar hipo, puede dar algo de dispepsia o puede afectar la articulación temporomandibular. Estas son las presentaciones que hay disponibles en la Argentina, que vienen de 2 y 4 como les comenté. Por 24 chicles se compran en la farmacia y esos son los precios. Los comprimidos dispensables de nicotina también son de venta libre, vienen de 1 y de 2 miligramos, se indican también desde el día D, o sea, desde el día que el paciente dejó el último cigarrillo, se empieza a consumir los comprimidos o los dispensadores de nicotina. Van también, al igual que con los chicles, a hacerlo cada 1 o cada 2 horas y esto lo puede hacer hasta por 12 semanas. Lo que se le explica es que también tiene que dejar que se disuelva, no tiene que ni tragarlo ni masticarlo y evitar las bebidas y alimentos ácidos como pasaba con los chicles. Los efectos adversos puede dar también hipo, puede dar náuseas, puede dar epirosis, puede dar algo de cefalea y tos, obviamente con dosis más altas. Estas son las presentaciones y les puse ahí las equivalencias de la única marca comercial disponible actualmente con unos precios que no son despreciables, pero que comparado con lo que sale el atado de cigarrillo y los beneficios que a los cuales estamos apostando, no me parece que sean cosas de otro mundo. La otra última opción de terapia de reemplazo nicotínico es el spray nasal. El spray es ya con venta bajo receta, tiene una concentración por disparo de 0,5 miligramos. Esta aplicación se hace una en cada fosa nasal, 1 o 2 veces por hora y se va aumentando la dosis según los síntomas. Esto también se hace por unas 12 semanas, que es lo que uno cree que le va a llevar el tiempo de desensibilizar los receptores. Y hay que explicar la forma de aplicación, de que se aplica en forma horizontal hacia el tabique nasal y sin buscar la inhalación. Hay que evitarlo, tener cierta precaución en algunos pacientes con hiperreactividad bronquial, pero al ser una aplicación más bien externa, podríamos hablar de que los efectos adversos no son tantos como con con las otras presentaciones. El bupropión ya es un fármaco diferente. Acá ya dejamos de lado lo que es la terapia de reemplazo y pasamos más a una terapia más dirigida a controlar los síntomas de abstinencia.
El bupropión ya es de venta bajo receta archivada, es un antidepresivo que lo que hace es inhibir en forma relativamente leve, pero inhibición al fin de los neurotransmisores, norepinefrina, noradrenalina, serotonina, dopamina. No tienen inhibición sobre la monoaminoxidasa, va a reducir la ansiedad en sí y los síntomas en general de la abstinencia. ¿Cómo se indica? Lo ideal es indicarlo entre 1 y 2 semanas antes de que el paciente va a dejar de fumar. El día que deja de fumar, el paciente ya viene con el bupropión estabilizado en dosis, porque inicia con unos 3 días de 150 miligramos por día, después llega a la dosis máxima de 300 miligramos, 150 2 veces por día, separado más de 8 horas un comprimido del otro, y lo va a tomar también por 12 semanas como veníamos tomando las demás opciones. No se requiere la disminución progresiva por no terminar el tratamiento, como sí pasa con algunos otro tipo de antidepresivos, y se puede llegar a combinar con las otras presentaciones en el caso de que tengamos una alta dependencia. El metabolismo de este fármaco es hepático y tiene una excreción renal con algunos metabolitos activos. Por lo tanto, es importante que en el caso que un paciente tiene fallo hepático, tiene falla renal, se hace ajuste de dosis o incluso se evita dependiendo del compromiso de estos órganos que nos encontremos. Los efectos adversos más importantes del bupropión, en general estamos hablando que puede dar algo de cefalea, dolor de cuello, puede dar algo de boca seca, puede generar algo de artralgias o mialgias, puede afectar el sueño dando insomnio o puede llegar a generar algo de reacciones alérgicas o prurito y rayo. Va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tengan antecedentes de convulsiones o cualquier cosa que predisponga a convulsiones, ya sea que haya tenido un TEC grave, que esté consumiendo fármacos proconvulsivantes, que tenga alguna patología o alguna lesión cerebral de cualquier índole que predisponga a convulsiones. Acá bajaría el umbral convulsivo, por lo tanto aumenta mucho el riesgo en pacientes predispuestos de que el paciente tenga convulsiones. Hay que evitarlo en pacientes que tengan trastorno de la conducta alimentaria. Hay que evitarlos en pacientes que ya vienen en tratamiento con otros antidepresivos, sobre todo con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y hay que evitarlo en el embarazo porque es de clase C. Son las presentaciones disponibles actualmente en la Argentina el mes de marzo. Estamos hablando de varias presentaciones, la mayoría son de liberación prolongada y que la dosificación es 150 2 veces por día, máximo de 300. La última opción terapéutica farmacológica es la vareniclina. La vareniclina también es de venta bajo receta. El mecanismo de acción que utiliza este fármaco es doble. Por un lado, es un agonista parcial de la nicotina, ayudando a aliviar los síntomas de abstinencia, y por otro lado es un antagonista, reduciendo los efectos placenteros del tabaco. Ustedes van a fijar cuándo es el día D, igual que con el bupropión, se empieza 1 o 2 semanas antes de que se pactó la suspensión. La única que hay es esta acá, que se llama Champix. El Champix contiene ya el kit de inicio, es este que yo les puse la fotito acá, que está en otro idioma, pero está en español, o sea, está disponible, por lo menos estaba disponible. Ustedes van a ver que empiezan tomando 0,5 miligramos del día 1 al 3, después van a empezar a tomar 0,5 miligramos 2 veces por día por una semana y terminamos con la segunda semana dosis plena, que sería 1 miligramo 2 veces por día, con la dosis que se mantiene aproximadamente por unas 12 semanas, desde el día 8 de tratamiento. Obviamente estamos hablando de un poco más de costo, pero la verdad que si el paciente está convencido y no tiene contraindicaciones para su uso, es un fármaco que tiene su tasa de resultados no despreciable. Los efectos adversos con los que nos encontramos, ahí le puse en realidad la tasa de efectos adversos de la dosis que se considera más prolongada, que son los 2 miligramos al día, en donde van a ver que lo que más predomina son las náuseas, son las alteraciones del sueño, es la constipación, las flatulencias y los vómitos, que son,
son bastante molestos, pero en sí son bastante no graves, para decirlo de alguna manera. Ustedes van a encontrar, en el caso de que lo hayan escuchado o sepan qué pasó en junio del 21, hubo una tanda de vareniclina que se suspendió la comercialización por un exceso de nitrosovareniclina. Esta es una parte del comprimido que superaba la ingesta diaria aceptable. Entonces Pfizer, que es el laboratorio que lo comercializa, lo había eliminado del mercado. Se volvió a reincorporar, pero la verdad que no está disponible. Actualmente no es tan fácil conseguirlo. Hasta hace unos meses, antes de que pasara esto en junio, sí se podía conseguir y se comercializaba sin ningún problema. Lo que sí, actualmente está restringida la disponibilidad del fármaco. Los tratamientos que actualmente no están avalados son el resto de los antidepresivos, utilizados puntualmente para controlar los síntomas de abstinencia, no estarían avalados. Tampoco aquellos, el cigarrillo electrónico, la acupuntura, la electroestimulación, la deprivación sensorial, todas esas cosas no tienen evidencia suficiente. Ya se probó que no sirve para nada ni el láser ni la hipnosis. Muchos, o sea, ustedes no sé si habrán visto que está Tonicamo, que por medio de la hipnosis logra que pacientes dejen de fumar. En realidad no es por un efecto propio de la hipnosis, sino por un convencimiento propio del paciente, en donde se puede llegar a lograr por este medio la suspensión del hábito. En lo que es el tratamiento farmacológico o el tratamiento general de un paciente que va a dejar de fumar, ustedes van a tener que como médicos hacer un acompañamiento y su papel va a ser sumamente importante. Las consultas programadas son de mucha ayuda, sobre todo para mantener la cesación. En el caso que el paciente vuelva a fumar, se puede volver a intentar sin necesidad de tener que esperar un tiempo de latencia, y siempre hay que tratar de guiarse por la motivación individual y por la situación clínica particular. Siempre es mejor lograr evitar como prevención primaria que el tabaquismo sea el causante de muchas complicaciones, que si con un intento satisfactorio logramos que el paciente logre alejarse del hábito. Pasando a otro de los factores de riesgo que podemos llegar a modificar, vamos a hablar de las dislipemias. Inicialmente vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya conocen, de cómo están compuestas las partículas de colesterol. Estas son las diferentes partículas de colesterol que tenemos circulando en sangre. Cada una tiene una diferente composición molecular. Por un lado tenemos las de muy baja densidad, las VLDL, en las que predominan los triglicéridos. Por otro lado tenemos la LDL, la de baja densidad, en la que predomina el colesterol esterificado. Y por último tenemos las HDL o las de alta densidad, en las que predominan las lipoproteínas. ¿Por qué es importante esta composición molecular? Primero saber que esto es grasa, que para circular en sangre necesita tener proteínas que la solubilicen. El tipo de proteína que participa en este mecanismo de solubilidad es lo que hace que algunas sean más heterogénicas que otras. Aquellas que están solubilizadas por la apolipoproteína B100 son las que tienen mayor poder heterogénico, y aquellas que son solubilizadas por lo que es la ApoA, la carga o el valor heterogénico va a ser mucho menor. De acá viene la diferencia de que algunos sean el colesterol bueno y algunos sean el colesterol malo. Eso es lo que popularmente se conoce. Bien, ¿qué es lo que pasa con estas partículas de colesterol solubilizadas en sangre? Aquellas que tienen mayor poder heterogénico, que son las solubilizadas por la apolipoproteína B100, van a traspasar la pared vascular, el endotelio vascular, y a nivel subendotelial se van a ir acumulando, van a generar una reacción inflamatoria local. Eso va a terminar llevando a la ruptura del endotelio con el
la posterior trombosis, queriendo contener esa ruptura, y es lo que va a desencadenar el evento agudo cardiovascular aterosclerótico. El evento clave que va a desencadenar la aterogénesis son las LDL y todas las partículas de colesterol que son transportadas por las apolipoproteínas B. ¿Cómo hacemos diagnóstico de un paciente con dislipemia? Las recomendaciones actuales sobre a quién se le hace una determinación de lípidos básicamente es en aquellos pacientes jóvenes, adultos jóvenes, en donde inician la atención con un médico de atención primaria, sobre todo para descartar hiperlipidemia familiar o para evaluar el riesgo cardiovascular basal. En el caso de que haya otros factores de riesgo asociados, va a determinarse entre los 25 y los 30 años en hombres, entre los 30 y los 35 años en mujeres. Y en el caso de que no haya factores de riesgo, lo que se recomienda es a los 35 en los hombres, a los 45 en las mujeres. Y si los valores son normales y el riesgo cardiovascular global es menor del 10%, se recomienda continuar el rastreo cada 5 años. Por lo tanto, hacerlo anualmente si los valores son normales no es lo correcto. En cuanto a las consideraciones preanalíticas, o sea, antes de que el paciente se haga el laboratorio, es importante decirle que tenga ayuno de unas 10 horas ante estas circunstancias, o sea, que tenga antecedentes de triglicéridos altos, que tenga una hipertrigliceridemia ya conocida, que tenga tratamientos que generen hipertrigliceridemia, que haya una pancreatitis por triglicéridos o cuando se necesita ayuno por otra cosa. Por ejemplo, si le van a pedir el ayuno necesitan hacerle un control de glucemia, ahí bueno, puede servir, puede ser de utilidad hacer un perfil lipídico en esas características. Si no, se vio que en realidad no es necesario hacer que sean de ayuno. Si los triglicéridos no son el blanco, pueden no ser de ayuno. Es más, puede llegar a tener el beneficio de reflejar mejor el estado metabólico porque va a mostrar además los remanentes lipoproteicos en circulación que, como vimos, tienen una parte de apolipoproteína B en su composición. No tiene que beber alcohol 24 horas antes, también, sobre todo por el hecho de los triglicéridos, pueden verse afectados por esto, y no tienen que suspender la medicación lipolipemiante. Ustedes tienen que saber que el tratamiento farmacológico del colesterol es dependiente de la dosis y dependiente del fármaco. Si uno tiene una causa irreversible o no se considera que sea secundaria la causa de la dislipemia, no tiene por qué suspenderse el tratamiento y por lo tanto el tratamiento va a ser de por vida. Si uno va a controlar un paciente que está tomando estatinas porque tiene dislipemia y no hubo una causa que se pudo haber revertido, no tiene que suspenderla nunca más. Es un tratamiento que lo va a tener que acompañar el resto de sus días. ¿Cómo solicitamos la determinación de lípidos? Vamos a pedir colesterol total, vamos a pedir triglicéridos, vamos a pedir HDL. Hay un determinado grupo en donde va a ser necesario dosar la apolipoproteína B, que son sobre todo aquellos pacientes que tienen hipertrigliceridemia, diabetes, obesidad o síndrome metabólico. Puede ser de utilidad dosarlo, no es algo que se utilice en la práctica rutinaria, pero la guía recomienda hacerlo en este grupo de pacientes. El LDL no es necesario solicitarlo a menos de que tengamos triglicéridos mayor a 400, en donde la fórmula que habitualmente utilizamos no tiene validez. Hay estandarizado, ya está establecida una relación constante entre las proteínas de muy baja densidad con el colesterol total, entre el colesterol total y los triglicéridos, en donde triglicéridos dividido 5 determinaría la carga total de proteínas con muy baja densidad, en donde si a eso le sumamos la HDL y eso se lo restamos al colesterol total, vamos a tener el valor de la LDL, siempre y cuando los triglicéridos no superen los 400. La otra fórmula que podemos utilizar es determinar el colesterol no HDL, o sea, al colesterol total, restarle el HDL y vamos a tener representado en ese valor todas las partículas de colesterol transportadas por las apolipoproteínas B. Tampoco
es una fórmula que se puede utilizar en el caso de tener una hipertrigliceridemia. Pasando a qué tipo de dislipemias nos conocemos, ustedes van a ver que hay dos grandes grupos. Por un lado están las dislipemias primarias y por otro lado están las dislipemias secundarias. Las dislipemias primarias o consideradas familiares son aquellas que tienen una herencia monogénica o poligénica. Monogénica estaríamos hablando de la hipercolesterolemia familiar heterocigota o la hipercolesterolemia familiar homocigota, y aquella hipercolesterolemia familiar combinada en donde de origen poligénico podemos tener una dislipemia que suele compartirse con el resto de los integrantes de la familia y que suelen ser de unas características particulares, con unos niveles excesivamente altos de colesterol, con un altísimo riesgo de enfermedad cardiovascular prematura, y fíjense que no estamos hablando de cosas demasiado infrecuentes. Uno de cada 200 personas puede tener una hipercolesterolemia familiar heterocigota y una cada 100 o 200 personas puede tener una hipercolesterolemia familiar combinada. Con estas características nos avala aún más el hecho de hacer screening inicial a pacientes adultos jóvenes en el primer contacto con un médico de atención primaria para control de factores de riesgo. Dentro de las dislipemias secundarias nos vamos a encontrar que pueden estar asociadas a una larga lista de patologías, como pueden ser el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, la diabetes, la obesidad. Muchos fármacos pueden estar implicados, dentro de ellos algunos antihipertensivos, como son los betabloqueantes, los diuréticos tiazídicos, los estrógenos que se utilizan como anticonceptivos, los corticoides, los tratamientos que se utilizan como antirretrovirales o los antipsicóticos. Entonces, hacer un buen interrogatorio sobre las posibles causas secundarias va a ser fundamental para poder definir cuál va a ser el tratamiento que uno va a implementar y por cuánto tiempo. Como les dije anteriormente, un paciente que tiene una causa secundaria potencialmente reversible es un paciente candidato a hacer un tratamiento transitorio para la dislipemia. Muy bien. ¿Cómo se tratan? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que contamos? En cuanto al tratamiento no farmacológico, iniciando por lo que serían las recomendaciones dietéticas, uno al paciente le va a recomendar que coma frutas, verduras, cereales y carne magra y con eso estaríamos todos súper contentos. Cuando uno va a explicarle en sí qué puede comer y qué no, básicamente tiene que aclararle que el colesterol está contenido y representado por la grasa de origen animal. Por lo tanto, si un paciente va a consumir lácteos o cualquiera de sus derivados, tienen que ser todos descremados. Si un paciente va a consumir carne, tienen que tratar de elegir cortes magros y sacarle la grasa visible. Si uno va a comer un asado, puede comer sin problema, pero no puede comer un matambre en donde no se le puede desprender la grasa mechada entre las fibras. Lo mismo pasa con los embutidos. Los embutidos tienen una gran proporción de grasa en su composición y eso hace de que no los podamos recomendar porque es imposible de eliminar. Por otra parte, una mención particular respecto a lo que serían los huevos. El huevo tiene la composición, la yema que contiene colesterol, pero la clara contiene proteína y proteína de alta calidad. Entonces uno trata de no restringir el huevo porque tiene nutrientes mucho más valiosos que la proporción de colesterol que aporta, pero sí tener la contemplación en algunos pacientes en donde el consumo sí es excesivo, en donde le podemos recomendar que coma, si va a ser una tarta, por ejemplo, que coma más clara que yema y así logramos que no tenga tanto aporte. Pero, dicho esto, paso a mostrarles en esta tabla la magnitud del efecto en la reducción del colesterol. Ustedes van a ver que por más que evite las grasas de la dieta, por más que reduzca, por más que baje de peso, en sí el efecto va a estar alrededor de un 10%. Por lo tanto, un 5, un 10% como mucho. Por lo tanto, por más que un paciente, si tiene una dislipemia significativa, y este paciente, por más de que viva a lechuga, muy estricto con la dieta, baje de peso y demás, va a ser necesario igual el tratamiento farmacológico, porque nunca vamos a llegar a cumplir con los objetivos. ¿Cuáles son los fármacos hipolipemiantes con los que contamos en la actualidad? Las estatinas
están a la cabeza como fármacos de primera elección, son fármacos que se utilizan desde hace bastantes años y que cada vez se le encuentran más beneficios. El mecanismo de acción que implementan es la inhibición competitiva de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es una enzima que está a nivel del hígado, que lo que hace es reducir la síntesis de colesterol hepático. Eso lleva a que se aumenten los receptores en las paredes de los hepatocitos, aumentando la captación de LDL y de las otras lipoproteínas que contienen ApoB, y esto hace que reduzca su concentración en sangre. Las estatinas se van a clasificar según la intensidad de acción, en leve, moderada y alta intensidad, dependiendo del porcentaje que desciende en la LDL partiendo del basal del paciente. Van a ver que de las opciones comerciales más comunes está la simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Ellas en distinta dosis van a generar distinta potencia, siendo de alta intensidad únicamente atorvastatina y rosuvastatina en 40 miligramos por día. El efecto que generan sobre los LDL no es exclusivo, generan una reducción además sobre los triglicéridos, hasta en un 20%. Esto hace que cuando uno tiene una dislipemia mixta y los triglicéridos no están en un nivel que tienen indicación de un tratamiento específico para ellos, se utilizan las estatinas como primera elección. Se recomienda tomarlas por la noche. Si bien la biodisponibilidad es baja, tienen su efectividad comprobada. El metabolismo es hepático de la mayoría a través del complejo enzimático de la citocromo P450. Esto es de suma importancia por el hecho de las interacciones medicamentosas con aquellos fármacos que comparten metabolismo en ese complejo enzimático, debido a que va a aumentar o modificar el efecto terapéutico o los efectos adversos. ¿Cuál es la única excepción que tenemos del uso habitual? La rosuvastatina. La rosuvastatina tiene un mecanismo diferente y hace que las interacciones medicamentosas sean menores. Por lo tanto, es una de las estatinas de mayor costo que en la parte pública no está disponible a menos que se pida por vía de excepción en aquellos pacientes en donde se justifica el riesgo de interacción a los otros tipos de estatinas. Los efectos adversos de este grupo de fármacos van a estar marcados básicamente por los síntomas musculares. Estos síntomas musculares van desde mialgias, que suelen ser bastante infrecuentes, hasta en un 5%, según los estudios publicados, que las mialgias suelen ser solamente síntomas sin CPK elevada. Es raro que lleguemos a tener una miositis o incluso una rhabdomiólisis, definida como un aumento de la CPK por encima del límite superior a lo normal en 10 veces, más una lesión renal. En este caso son causas infrecuentes, pero que están reportadas y que es importante considerar el dosaje de CPK ante la aparición de síntomas musculares en un paciente en tratamiento con estos fármacos. ¿Qué es lo que se recomienda en el caso que uno encuentre una miopatía? Uno lo que va a recomendar en el caso de que tenga un aumento de hasta 10 veces por encima del límite superior a lo normal de la CPK, que el valor estándar suele ser unos 125, dependiendo del laboratorio. O sea, si superamos más de 1250 de CPK, lo que hay que hacer es discontinuar la estatina. Ahora, ¿qué pasa? Uno la suspende y no reinicia, no, uno tiene que buscarle la vuelta para que el paciente la tolere, teniendo en cuenta que es un fármaco sumamente noble y que es un fármaco que ha demostrado disminuir mortalidad por descenso de colesterol. Por lo tanto, cuando uno lo suspende va a ser transitorio y lo va a reiniciar, ya sea buscándole la alternativa, cambiando el tipo de estatina, modificando la posología, dándola en días alternos. Ya uno lo va a considerar únicamente como que es intolerante a las estatinas cuando se comprobó que no tolera dos estatinas con cualquiera la dosis que tenga. Ya sea una dosis más baja, va a ser mejor que no tomarla, siempre y cuando obviamente los efectos adversos se reviertan. ¿Cuáles son los otros efectos adversos? Bueno, por un lado tenemos que se ha reportado que hay aparición de diabetes. En los estudios se ha visto en realidad que tiene un aumento comparativo con los pacientes que no están en tratamiento con estatinas, pero los que tienen más riesgo son los que tienen mayor índice de masa corporal, los que ya tienen una glucemia de ayuno alterado, los que tienen síndrome metabólico. Y aún así,
el NND, o sea, el número necesario a dañar para que un paciente que está en tratamiento con estatinas termine desarrollando diabetes, es de 255. Es un número que, comparado con el beneficio que aportan, no es tan significativo. Los otros efectos adversos están a nivel hepático, va a elevar las transaminasas, que si bien es infrecuente, está reportado, y también hay reportes de insuficiencia hepática, pero estamos hablando de casos mucho más raros. Otros efectos adversos, se ha reportado que puede afectar la función cognitiva y no estaría demostrado la asociación con cáncer o con, por ejemplo, alguna otra cuestión como catarata o daño renal y demás. Entonces, para sintetizar efectos adversos en sí, a tener en cuenta serían los efectos musculares, los efectos a nivel hepático, puede aumentar el riesgo de diabetes. Recuerden que el NND es de 200, más de 200, por lo tanto, puede tomarse como un riesgo que es claramente superado por el beneficio y puede llegar a afectar un poco la memoria. Dentro de lo que son las interacciones medicamentosas, vuelvo a insistirle con esto del metabolismo a partir de la citocromo P450. Nos encontramos con que todas, a excepción de la rosuvastatina, de las estatinas que usamos habitualmente, pueden interaccionar con toda esta lista de fármacos, sobre todo los azoles, antibióticos como la claritromicina, la eritromicina, importante con los inhibidores de la proteasa que se utilizan para el tratamiento del HIV, con los antagonistas cálcicos, con la miodarona, con el genfibrosil. ¿Qué pasa con el genfibrosil? El genfibrosil puede ser una droga que habitualmente puede asociarse, producto de un tratamiento, es uno de los fármacos que lo vamos a ver más adelante, que se utiliza como tratamiento específico para bajar los triglicéridos. Por lo tanto, no estaría recomendado utilizar estatinas que se metabolicen por la citocromo P450 con figrosil, porque el riesgo de miopatía es mucho mayor. ¿Qué otros fármacos tenemos? Los inhibidores de la absorción de colesterol. Como segunda línea para el tratamiento de la dislipemia aparece el ezetimibe, único fármaco de este grupo. El mecanismo por el cual actúa el ezetimibe es a través de la inhibición directa de la absorción intestinal de colesterol, tanto biliar como de la dieta, pero que no afecta la absorción de nutrientes liposolubles. Esto lleva como consecuencia que baje la cantidad de colesterol hepático, aumenta como consecuencia de esto la expresión de los receptores del LDL en el hepatocito, que capta mayor cantidad de colesterol de la sangre y baja el colesterol circulante. El ezetimibe tiene la característica de venir en presentación única, viene de 10 miligramos, se utiliza una sola vez por día, tanto por la mañana como por la noche. Si bien no requiere ajuste cuando hay insuficiencia renal, no requiere ajuste cuando hay falla hepática leve, no tiene casi interacciones y tiene pocos efectos adversos, el impacto de reducción es significativamente menor. Hasta un 22% es el límite que le podemos pedir de reducción del LDL. Por lo tanto, la efectividad es mucho menos significativa que con las drogas que comentamos previamente. El siguiente grupo farmacológico son los quelantes de los ácidos biliares, dentro de los cuales la coliestiramina es la que está disponible en la Argentina. Ni el colestipol ni el colesevelan están actualmente disponibles, pero la colestiramina. El mecanismo por el cual actúan es por unión a los ácidos biliares de la luz intestinal, que hace que se evite la absorción activa en el ilion terminal. Esto lleva a que el hígado se vea forzado a sintetizar nuevos ácidos biliares y esto aumenta la captación de LDL por aumento de los receptores del LDL en el hepatocito, bajando la concentración sanguínea. Van a ver que la dosis que se utiliza es relativamente alta, se utilizan 24 gramos y el porcentaje de reducción es hasta un 25%. Todos los estudios son viejos y los efectos adversos no son menores porque generan efectos sobre todo de tipo malabsortivo, flatulencias, estreñimiento, puede generar náuseas, dispepsia. Además, algo muy importante es que puede afectarse la absorción de las vitaminas liposolubles, con lo que esto lleva aparejado. Y además, en algunos pacientes que están predispuestos, puede incluso aumentar los triglicéridos. Al alterar el normal funcionamiento de la digestión,
hace que algunos fármacos tampoco se absorban. Entonces hay que tener la precaución de no tomarlo ni 4 horas antes ni 1 hora después. Si bien el Colesevelam tiene un mejor perfil al respecto, en Argentina todavía no está disponible. Como último grupo farmacológico nos encontramos con estos anticuerpos monoclonales que son inhibidores enzimáticos puntuales que lo que hacen es tener un efecto muy significativo y que se reservan para casos de difícil control. Ya estaríamos hablando como una última opción terapéutica. Los grupos que están disponibles aquí está el alirocumab y el evolocumab. El mecanismo por el cual actúan es por una inhibición selectiva de la proteína convertasa subtilicina quexina 9, que disminuye el catabolismo liposomal de los receptores del LDL en el hepatocito. Esto aumenta la expresión, lleva a que consecuentemente reduzca la concentración circulante en sangre. Ustedes van a ver que el porcentaje de reducción es de un promedio de un 60% del LDL basal, reducen los triglicéridos, aumentan la HDL y la ApoA. Ustedes van a ver que son como las drogas mágicas. Pero ¿qué pasa? Primero son de administración subcutánea, ya sea semanal o sea mensual. Los efectos adversos en sí a largo plazo no se conocen del todo. O sea, puede ahora actualmente reportar una irritación de la piel, un síndrome tipo gripal, que puede dar algún efecto neurocognitivo, no se sabe si hay diabetes, pero como que a largo plazo en realidad no sabemos cuál es la eficacia. No se sabe si la eficacia se pierde a largo plazo, si hay riesgo de que aparezcan autoanticuerpos o si hay, por ejemplo, aparición de alguna otra cuestión. Sumado a eso es el costo. Fíjense, actualizado a marzo, estamos hablando de unos 120.000 pesos las 2 jeringuitas. O sea, estamos hablando de un altísimo costo. Obviamente, en un determinado grupo puntual de pacientes, en donde ya no hay más opciones y el riesgo cardiovascular es excesivamente alto y el colesterol no puede ser controlado por los dos grupos farmacológicos más importantes, que serían las estatinas y el ezetimibe, ya esta sería la tercera opción. En este momento estábamos hablando de fármacos que nos ocupaban de la reducción específica de la LDL. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hacemos para bajar los triglicéridos. Ese es el caso de los fibratos. El mecanismo de acción que se utilizan para bajar los triglicéridos es básicamente por ser agonistas del receptor alfa activado del proliferador de peroxisoma, que lleva a un incremento de la oxidación de ácidos grasos, disminuye la síntesis de proteínas de muy baja densidad por medio de la activación de la lipasa proteica. Eso hace que reduzcan la cantidad de triglicéridos. Los fibratos van a reducir hasta un 50% los triglicéridos, hasta un 20% de la LDL y pueden aumentar hasta un 20% de la HDL, todo dependiendo de la concentración basal. El tema es que, si bien estos son unos beneficios significativos, los trabajos que se publicaron evaluando si la reducción de los triglicéridos tiene una relación tan directa con la reducción del riesgo cardiovascular, los resultados en realidad fueron todos contradictorios y no se puede establecer a ciencia cierta. Sí es verdad de que la acumulación total de partículas de colesterol transportadas o con apolipoproteína B100 tiene un impacto directo y la acumulación de triglicéridos suma a este pool total, no se, y se tiene actualmente como un objetivo terapéutico secundario. Uno va a optar por tratar los triglicéridos en circunstancias muy puntuales que son las que vamos a ver después en la aplicación. Los efectos adversos van a ser sobre todo gastrointestinales, como intolerancia, náuseas, vómitos, algo de dolor abdominal. Puede haber algo de lesiones cutáneas. Comparte con las estatinas lo que sería la miopatía, la elevación de las transaminasas. Puede haber colelitiasis y aumento reversible de la creatinina. Las presentaciones disponibles actualmente están el gemfibrosil, el fenzafibrato, el bezafibrato, el ciclofibrato, el fenofibrato y el ácido fenofíbrico en esas concentraciones. En sí, todos se pueden combinar con las estatinas, a excepción del gemfibrosil, que tratamos de no combinarla con las estatinas que se metabolizan en la citocromo P450 por los ya conocidos efectos de potenciación del efecto adverso de la miopatía. Otra de las opciones terapéuticas que tenemos para el descenso de los triglicéridos son los ácidos grasos omega 3.
Ellos son el EPA y el DHA. El mecanismo de acción por el cual actúan no se conoce con exactitud, pero el efecto que generan sobre los triglicéridos es dependiente de la dosis, pueden llegar a reducir hasta un 45%. Pasa lo mismo que con los fibratos, o sea, el efecto sobre el riesgo cardiovascular no es concluyente. Van a ver que los efectos adversos que tienen son sobre todo a nivel gastrointestinal, por intolerancia, por la cantidad que hay que consumir. Puede haber reportado algunos casos de predisposición a ciertas hemorragias, sobre todo si se combinan con aspirina y con clopidogrel, y hay algún que otro reporte de aumento en la incidencia de cáncer de próstata, pero no del todo confirmado. La última opción terapéutica para el tratamiento de los triglicéridos es el ácido nicotínico, que actualmente ya está acá, no está contemplado en ninguna de las recomendaciones porque no se demostró que tenga beneficio cardiovascular y por otro lado tiene efectos adversos que se consideran graves. Bien, conociendo ya todas las opciones terapéuticas que tenemos y más o menos habiendo entendido un poquito el perfil de cada uno de los fármacos, ahora tenemos que ver cómo lo aplicamos. En cuanto a la aplicación de estos fármacos, tenemos varias guías disponibles, en donde las que están, por ejemplo, la guía europea del 2021, está la guía de la AJA que se publicó en el 2020, pero es hasta el 2018, está la canadiense del 2021, tenemos una argentina, que es la que yo me voy a dedicar a comentarles para que ustedes tengan un aval de alguna manera para dirigir el accionar en el tratamiento de las dislipemias en atención primaria. Respecto a las comparaciones de las distintas guías, ustedes van a ver que todo se va a basar en el score de riesgo cardiovascular a 10 años. Cada una de las guías utiliza un score diferente y que ese score solamente va a ser válido en la población en la que se desarrolló. Por lo tanto, la europea usa el Heart Score, la americana utiliza ese score, el ASCVD, y la canadiense utiliza el Framingham. Ninguno de estos scores contempla población latinoamericana, por lo tanto no podemos hacer inferencias terapéuticas de guías que no nos representan. La guía actualmente que se recomienda que se utilice es la guía de la Sociedad Argentina de Lípidos, en donde lo que recomienda es la Sociedad Argentina de Lípidos, lo que hace es recomendar como score de riesgo cardiovascular a 10 años el score determinado por la Organización Mundial de la Salud, en donde va a haber un subtipo de población en donde estamos directamente representados, que sería en el grupo de las Américas, el grupo B. Este score, como la mayoría de los scores, es bastante parecido. Ustedes van a ver que divide en pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes. A su vez divide hombres y mujeres, fumadores y no fumadores, los divide por edad y los divide por valor de colesterol total. Y los divide por presión arterial sistólica. Con eso uno determina un determinado valor. Ese valor va a estar en bajo menos de un 10%, moderado entre un 10 y un 20%, alto entre un 20 y un 30% y un muy alto riesgo de más de 30%. En función del riesgo cardiovascular estimado a 10 años que determinemos o ante la presencia de determinadas condiciones que generan que no sea necesario calcular el score porque ya tienen un alto riesgo per se, vamos a poder definir cuál es el tratamiento que vamos a implementar y con qué intensidad, porque va a variar el objetivo terapéutico que vamos a tener. Tal es así que si tenemos un riesgo de menos del 20% y menos de 40 años, o un riesgo más del 20%, pero menos de 40 años y no tiene ningún otro factor de riesgo, el tratamiento que se recomienda son solamente modificaciones en el estilo de vida. En el caso de que tenga un riesgo cardiovascular calculado más del 20%, que tenga más de 40 años, que tenga condiciones de riesgo cardiovascular asociados, como pueden ser un LDL más de 190, que tenga enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria, que haya tenido cáncer, que haya sido receptor de un trasplante, que tenga un síndrome metabólico, que tenga un hipoalfa-proteinemia, que tenga diabetes y tenga hipercolesterolemia, pero que no le dé la edad para iniciar tratamiento de alta intensidad. La recomendación en este caso va a ser usar estatinas de moderada eficacia, como es el caso de la simvastatina,
en 40 miligramos o rosuvastatina en 20 miligramos. En el caso de que el paciente tenga diabetes, hipercolesterolemia familiar, tenga menos de 75 años, tenga aterosclerosis subclínica, diagnosticada ya por cualquiera sea de los métodos de imágenes donde se pueda confirmar que el paciente tiene placas de aterosclerosis o que tenga una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, vamos a sí o sí tener que usar estatinas de alta eficacia. El objetivo terapéutico va a variar si está o no está la enfermedad ya presente, si estamos hablando de una prevención primaria o de una prevención secundaria. Si estamos en caso de una prevención secundaria, el objetivo va a ser una LDL por debajo de 50. Si no llegamos a cumplir el objetivo pasado los plazos que se consideran como óptimos para realizar el control, vamos a tener que combinar el tratamiento con ezetimibe. Lo mismo pasa si con la combinación de estatinas, ezetimibe, no logramos o llegar al objetivo terapéutico, sí o sí vamos a tener que consultar con un especialista en dislipemias para poder indicar o iniciar el tratamiento con los inhibidores enzimáticos específicos. Respecto a las recomendaciones de la guía sobre el tratamiento de los triglicéridos, de las hipertrigliceridemias, acá se hace énfasis en que el punto de corte que se toma como para indicar el tratamiento farmacológico son los 500 miligramos de cilitro. Esto específicamente es por el riesgo de pancreatitis que aparece a partir de esos valores, ya mucho más marcado a partir de los 1000, pero a partir de los 500 uno está habilitado o tiene que indicar un tratamiento específico para los triglicéridos asociado o no al tratamiento de la LDL. Las opciones ya las conocen y con respecto a si tiene o no beneficio cardiovascular, sepan que aún sigue siendo controvertido. Con respecto a los controles de laboratorio que tenemos que hacer, la que hace recomendaciones bien explícitas al respecto es la guía europea, en donde lo que recomienda es que una vez iniciado el tratamiento hay que hacer un control más o menos entre los 2 y los 3 meses, lo mismo que cada vez que se hace un ajuste. Una vez que se logra el objetivo, si el paciente es adherente y cumple con el tratamiento, el control podría llegar a ser anual. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosita, obviamente, estoy a disposición.